Vamos a leer la palabra de Dios, porque a esto venimos. Si tú estás aquí por la primera vez, nosotros estamos en una serie, una jornada linda llamada Creciendo Juntos. Y estamos hablando acerca de la iglesia que plantó el apóstol San Pablo en la ciudad de Corinto. Y Dios hace crecer su iglesia. Yo quiero leer con ustedes en el capítulo 1, en 1 Corintios capítulo 3, en el verso del 1 al 9. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?, dice Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?, dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos?, dice Pablo a la gente que se estaba peleando por la política en aquel contexto. Ellos son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Y Dios, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Me fascina esta frase. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, es decir, campo de cultivo de Dios, edificio de Dios. Lo que ese texto está diciendo, que es Dios quien hace crecer la iglesia, y la iglesia eres tú y yo. En tu programa hay 4 espacios en blanco. Si yo fuera tú y tuviera la oportunidad, allá arriba en tu programa, en un punto que he llamado punto número 1, yo escribiría ahí que Dios espera que crezcamos. ¿Me escuchaste? Dios espera, Dios anhela que crezcamos, que tú y yo podamos crecer. Me gusta lo que acabamos de leer cuando Pablo dice, os di a beber leche. Os di a beber leche cuando empezamos la iglesia. No vianda, alimento sólido, porque no estabas preparado para ello. Tu estómago no iba a soportar un taco de carne asada, una bandeja paisa. Solo aguantabas en el inicio tomar la leche, porque el sistema digestivo de un baby cuando nace no está estructurado para comer comida sólida. Por eso que cuando él nace, él busca la leche materna, y por mucho tiempo la mamá lo sostiene con la leche. Pero este baby que va en el proceso de crecimiento no va a tomar la leche para el resto de su vida.
díselo a mi nieta que ahora tiene 9, 12 meses ya y le fascina comer en portugués feijão com arroz. Feijão com arroz. Frijoles con arroz. Carne. Y tú le quieres dar la leche a ella y ella lo rechaza. Ella quiere comida sólida. Y ellos descubrieron allá en el sur de Brasil una tienda que vende arepas de Venezuela. En el sur de Brasil. Y mi hija me manda la foto. Daddy, encontramos ese lugar donde vende arepas. Y ahí está metido mis 3 nietos comiendo arepa en la calle. Y ellos están fascinados con esto. Pero un día solo se alimentaban de la leche. Entonces Pablo está hablando a los hermanos, exhortando a los hermanos, diciendo: hey, ustedes no pueden pasar toda su vida tomando leche. Yo no les di vianda en aquella época porque ustedes eran unos babies en la fe. Y como ustedes eran unos babies en la fe, decía Pablo, no iba a soportar la comida que les iba a dar. Pero ahora ustedes han crecido, han pasado el tiempo, pero todavía se portan como niños. Eso es lo que está hablando Pablo en el texto. Se están portando como niños. Ahora uno pregunta, ¿qué significa la leche? Porque Pablo está usando la metáfora de la leche. ¿Qué significa la leche en nuestro contexto? Bueno, la leche para un creyente recién nacido, nuevo en la fe, son los fundamentos de la fe cristiana. Esa es la leche. Las enseñanzas básicas de la fe cristiana. El ABC de la fe cristiana. Cuando tú conoces del Señor, tú aprendes acerca del bautismo, sobre la oración, tú aprendes acerca del ayuno, tú aprendes acerca del arrepentimiento, tú aprendes acerca de la santificación, del proceso de transformación que tú estás aprendiendo lo básico, colocando el fundamento. Pero la vianda es ya estudiar un poco más acerca de las doctrinas más profundas de las Sagradas Escrituras. Lo peor que te puede pasar es estar 10, 15, 20 años en la iglesia y solo toma leche. No creciste. Lo único que sabes es unos cuantos versículos de la Biblia y te quedaste estancado ahí. Y te olvidaste que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que avanzar y crecer. De manera que Dios espera, anhela que todos nosotros podamos crecer. Imagínate conmigo por un momentico. No podemos ser un bebé espiritual de 5 años. Un bebé espiritual de 5 años. Como no podemos ser un niño de 20 años y un adolescente de 50. No pudimos avanzar, no pudimos crecer. Dios espera y anhela que nosotros podamos crecer. Ahora, te tengo que decir que nuestra iglesia, o la iglesia donde tú te congregas, de donde tú vienes, es el lugar para crecer. Entonces escríbelo ahí, que la iglesia es el lugar para crecer. Sí, y me encanta lo que dice Pablo en el versículo 6 que acabamos de leer. Yo planté, yo vine, llegué a Corinto, no había iglesia, evangelicé, varios de ustedes se convirtieron, fueron bautizados, yo planté. Pero yo me fui. Y Apolos, que era un discípulo de Cristo, un hombre con mucha elocuencia, un gran maestro de la Biblia, regó. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Toda la honra
Y toda la gloria recibe Dios. No es Pablo, no es Apolos, no es Pedro, nadie. Dios es el que da el crecimiento. ¿Sabe lo que hace Dios en la iglesia? Dios usa los líderes. Dios usa a la gente capacitada para ayudarte a ti en tu crecimiento. Pero te tengo que decir que después de casi 40 años en la vida cristiana, te tengo que decir que el crecimiento espiritual no es accidental. No vas a crecer por accidente. No vas a crecer solamente veniendo aquí los domingos. Te ayuda porque nos congregamos, alabamos a Dios juntos, tú aprendes valores y principios de la Biblia, pero esta comida tiene que durar 7 días, hasta que tú regreses el próximo domingo para comer otra vez. Si se tratara de nuestra alimentación, estaríamos todos flaquitos, comiendo una vez a la semana. Imagínate cómo estaría tu físico, ¿no? Y quizás algunos de nosotros debiluchos, ni siquiera íbamos a poder alabar a Dios con esas ganas. ¿Qué pasa en la vida espiritual cuando tú te alimentas exclusivamente, solamente una vez por semana? El crecimiento no es accidental, es intencional. Yo necesito decidir crecer. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar, tú y yo. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar como creyente. Yo quiero avanzar. Allá en Dominicana, en una de las clases que estaba enseñando acerca de liderazgo, un chico me preguntó: Pastor da Silva, ¿qué hago yo para aumentar mi fe? Así me preguntó. Estaba Simone ahí. ¿Qué hago yo para aumentar mi fe? Yo le dije: el tamaño de tu fe está determinado por el conocimiento que tú tienes acerca de Dios. Si tu conocimiento acerca de Dios es así, tu fe es así. Tú determinas el tamaño de la fe que tú quieres tener. Si tú conoces mucho acerca de Dios, tu fe crece. Pero tu fe no va a crecer si tú dices: Dios, ayúdame a crecer mi fe. Yo te pido, tú haces oración y ayuno y pide crecimiento de fe, pero tú no estudias la palabra, tú no te involucras en la palabra, tú no creces. Entonces dificilmente tu oración va a ser contestada, porque el tamaño de tu fe está determinado por el tamaño de tu conocimiento acerca de Dios. Si tú quieres crecer en tu fe, tú necesitas entonces conocer a Dios. Y nosotros, como iglesia, tenemos una linda oportunidad aquí. Pensando en eso, nosotros creamos el instituto en la iglesia. Ya tenemos 4 años de instituto, todos los miércoles en la noche. Tenemos grupos en la casa, algunos jóvenes tienen grupos en sus casas, tenemos grupos mixtos donde los chicos. ¿Saben lo que hacen en las casas los chicos? Las parejas, ellos se reúnen para estudiar el sermón del domingo. Tenemos varios grupos. Estudian el sermón del domingo. Y el instituto tenemos varios cursos, varias clases a donde los muchachos estudian la palabra de Dios. ¿Sabe por qué la gente viene acá? Cerca de 120 personas, pero 120 personas para una iglesia que tiene casi 800 personas es un porcentaje muy poco. Es muy poco el porcentaje. Pero creamos esto para que tú sepas que la iglesia es el lugar de tu crecimiento. No vas a crecer mirando canales de YouTube toda la semana. Tu predicador favorito. Tú tienes que sentarte a una mesa con tu Biblia y estudiar la palabra de Dios. Ahora, si tú me preguntaras: Pastor da Silva, ¿cuál es el mayor obstáculo para el crecimiento? Yo te diría que el mayor obstáculo para el crecimiento somos nosotros mismos. ¿Me escuchaste? Eres tú mismo, soy yo. El obstáculo número 1
Para el crecimiento somos nosotros mismos. Ahí tú te preguntas entonces, ¿por qué somos este obstáculo? Me llama mucho la atención que la Biblia habla acerca de una guerra interna que tenemos todos nosotros. La Biblia llama eso de la lucha de la carne en contra del espíritu. Y es una lucha constante, no tiene treguas, no hay paz por un momento y de pronto es constante. La carne en contra del espíritu. Y es interesante que 3 veces en esta sesión que acabamos de leer, por ejemplo en el versículo 3, se menciona 3 veces la carne. Versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombre? Luego en el versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Dice Pablo. Ahora, ¿qué es la carne? En Gálatas capítulo 5, versículo 17, Pablo nos dice lo que es la carne. Él dice así, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. La carne y el espíritu no se llevan. No puede estar los dos en el mismo lugar. Está uno, está el otro. Uno de los dos gobierna tu vida, pero eres tú quien decide quién gobierna tu vida, si es la carne o si es el espíritu. La lucha es constante. Nos preguntaríamos, ¿cómo la carne afecta nuestra vida? Bueno, acabamos de leer. La carne nos lleva a los celos. La carne es lo que nos mantiene a nosotros niños en la fe. La carne nos aleja del crecimiento espiritual. La carne nos lleva a pensar a nosotros de forma humana y a satisfacer nuestra propia voluntad que va en contra del espíritu. Entonces es una guerra constante. Nos hace la carne egocéntricos, egoístas, nos aleja de los valores y del diseño de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros madurar y ser espiritualmente maduros? Déjame decirte algo. Tú no puedes culpar a tu iglesia por tu falta de crecimiento. Tú no puedes culpar a los líderes de tu congregación por tu falta de crecimiento. Tú no puedes culpar a tus amistades por tu falta de crecimiento. No puedes culpar a Dios por tu falta de crecimiento espiritual. Tú debes reconocer esto y decir a ti mismo, mi crecimiento espiritual solo depende de mí. Mi crecimiento espiritual solo depende de mí. Y entonces tu trabajo es crucificar la carne todos los días. Tú crucificas tu carne hoy, pero tienes que crucificarla mañana y tienes que crucificarla pasado mañana. No es una sola vez, es constante, porque la lucha que tú y yo tenemos es una lucha diaria. Y Pablo está diciendo a los hermanos en la ciudad de Corinto, mis hermanos, por favor, dejen de tomar el biberón. Vamos a empezar a
comer carne vianda. Vamos a empezar a madurar espiritualmente, pero yo diría también, añadiría, madurar emocionalmente, porque yo conozco a muchos creyentes que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero son unos niños emocionales. Y no hay cosa más triste ver a un hombre emocionalmente inmaduro. Por eso yo entiendo por qué a veces algunas hermanas quieren matar y ahorcar a sus hermanos. Quizás tú has escuchado desde pequeño o te han dicho todavía: madura, por favor. ¿Sí o no? No seas niño. ¿Hasta cuándo vas a ser este niño? Caramba. Pasan los años y no has cambiado. Es más o menos eso que Pablo está diciendo a los hermanos acá y está exhortando a ellos. Cuando yo estuve allá, yo les di la leche, pero ustedes siguen tomando leche y ya pasaron más de 4 años y medio. Lo otro importante acá para nosotros es que Dios se involucra personalmente en nuestro crecimiento. ¿No es lindo saber esto? Que Dios se involucra personalmente en nuestro crecimiento. Entonces, mis queridos, déjame recapitular aquí contigo lo que está escrito en 1 Corintios 3, del 1 al 9. Dios espera que crezcamos. ¿Podemos decir amén a esto? Nuestra iglesia es el lugar para crecer. El obstáculo para crecer somos nosotros mismos. Y Dios, en su gracia y misericordia, se involucra personalmente en nuestro crecimiento. Quiero que tú medite un rato conmigo en esto. Dios no es un espectador que te ve a ti desde lejos, ve al pastor da Silva desde lejos. Dios no es un espectador pasivo en nuestra vida espiritual. Dios es muy activo. Y es lindo ver cómo ese Padre que nos ama tanto se involucra activamente en nuestro crecimiento. Es decir, no nos deja solos en el proceso de la maduración, sino que Él nos guía, nos dio su Santo Espíritu, que es el que alumbra nuestra mente. Nos dio su Santo Espíritu para guiarnos, que nos revela su palabra. Nos dio a su propio Hijo, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y Dios lo levantó de entre los muertos. Un Dios activo que vino a buscarnos para que tú y yo pudiéramos conocerlo, y nos dio su palabra. Todo lo que tú tienes que saber acerca de Dios está en su palabra, no hay nada más. Y Él quiere que tú lo conozcas. Porque nosotros en esta mañana no tomamos la decisión de decir: Dios, ayúdame a crecer. Ya pasaron los años, tengo 5 años de evangelio, tengo 10 años de evangelio, tengo un mes de evangelio, ayúdame a crecer. Porque cuando tú creces, tú vas fortaleciéndote, y cuando llegan las luchas, las pruebas, las tempestades de la vida, tú estás firme, porque tú conoces la palabra.